Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vídeo pregunta abierta para todos los que veis este vídeo. Me gustaría un poquito pulsar vuestra opinión con respecto a las necesidades implícitas que pudiera tener el juego interior con respecto a la siguiente cuestión. ¿El Real Madrid necesita un tercer 5 para sustituir a Tavares y a Vicente Poirier? Es decir, ¿se necesita un jugador que pueda hacer, entre comillas, una nueva función al estilo Alex Telles, espero, con mejor rendimiento y que de alguna manera pueda estar desde el principio de temporada en el Real Madrid? Pues esto es interesante, porque hay que tener en cuenta que el equipo viene de un trajín de lesiones con muchos problemas físicos y cada día es más habitual ver plantillas de 15 y 16 jugadores, aunque al final tengas que hacer una convocatoria de 12, ¿no? Entre esos 15 y 16 normalmente suele haber algún jugador junior de los equipos profesionales, pero es verdad que el desgaste que hay durante el año es brutal y que equipos como Madrid, Barça, Anadolu Efes, Fenerbahce, Chesca juegan un umbral de 80-85 partidos al año. Y en el caso particular nuestro, que es lo que nos interesa, si Tavares o Poirier se lesionaran con un efecto de gravedad alto, pues sí que a lo mejor uno piensa que Tristan Vukcevic, que sería el quinto pívot, quizá le queda un poquito grande todavía al estar de manera clara y madura dentro del primer equipo. Entonces, ahí un poquito queda esa pregunta abierta, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, viendo un poquito el nivel de inversión, viendo los riesgos, viendo la estructura de trabajo que está llevando el Real Madrid de baloncesto en este verano, no creo que se vaya a buscar un nuevo pivot, no creo que se vaya a buscar un nuevo center para paliar lo que es la zona en caso de lesión y tener a un jugador experimentado tipo Alex Telles desde el principio de temporada. No creo que sea la línea de trabajo. Pero es verdad que dentro de un análisis baloncestístico es normal que después de una temporada con tantas lesiones y graves, algunas de ellas, uno se pueda plantear estas cuestiones. Pero creo que el juego interior está atado y que no se buscarán opciones más. Pero sí que, de igual manera, equipos como el Madrid deben estar atentos al mercado. Porque imaginaos, ¿no? Que Yabusel coge las maletas, se va a la NBA. Cosas así que te pueden ocurrir, o que Anthony Randolph finalmente no esté para competir, que viene de una lesión durísima de tendón de Aquiles, y de esa manera ya sí que quedaría cojo, obviamente, el juego interior ante estas, digamos, situaciones adversas que se pudieran dar de alguna forma. Por lo tanto, a priori yo no valoraría la opción de fichar un pívot en verano. Siempre hay que estar atentos al mercado, y creo que el Madrid, eso a nivel de mercados intermedios dentro del año, siempre suele actuar de manera bastante inmediata y mirando y haciendo un buen scouting de lo que se puede fichar bueno, bonito y barato, como se suele decir. Pero ahora mismo yo no me lo planteaba. Yo tiraría con Anthony Randolph, con Trey Tompkins, con Gerson Yabusel, con Walter Tavares, con Poirier y, en última instancia, con Tristan Vukcevic, que es verdad que, por ejemplo, en la final junior de Liga, a mí me parece que hizo un partido decepcionante cuando tenía que ser un jugador más importante, sobre todo ya que has debutado con el Madrid, has hecho cosas importantes, pues tenías que haber dado un golpe encima de la mesa en ese partido, no lo dio. Y yo sigo esperando, ¿no? Porque es un jugador de muchísimo talento. Por lo tanto, creo que la línea a trabajar va a ser esa, apostar por Vukcevic, intentar recuperar una buena versión de Anthony Randolph que durante 10-15 minutos de partido te pueda aportar su experiencia, su manita, su calidad para generar sus lanzamientos de media y larga distancia, con Tompkins y Yabusel, cada uno con su perfil, uno desde el trabajo y la calidad y otro desde la calidad y el trabajo. En ese orden pues van a trabajar de manera muy adecuada y con dos de los mejores centers de Europa como Tavares y Poirier, que todavía obviamente tiene que mejorar mucho su rendimiento tras hacer buenos inicios de partido en esta temporada que inició con nosotros, pero que todavía le queda un ancho de mejora relevante para el center francés, que además va a jugar estos Juegos Olímpicos, que creo que le van a venir muy bien para recuperar sensaciones de un tipo que ha estado tan inactivo en la mejor liga del mundo. Y Tavares, pues con buen descanso, con buenas dosis de minutaje, lógicas dentro de un orden, va a seguir siendo el mejor center de Europa para mí, sin ningún género de dudas. Así que nada, vídeo de pregunta abierta. Me gustaría que os mojéis, que opinéis, que normalmente los vídeos de básquet soléis mojaros mucho, soléis comentar bastante vuestras opiniones al respecto del Real Madrid, plantilla, jugadores, etc, etc. Y nada, probablemente en otros vídeos voy a sacar más nombres al margen de Rob Gray, del cual hicimos ya vídeo individual. Haremos más vídeos de jugadores que no se hablan mucho de ellos, pero que creo que tienen un nivel para jugar en equipos importantes de Europa y que el Real Madrid debería vigilar. Así que nada,
Ahí lo dejamos y muchas gracias, como siempre, por estar ahí.